Estamos en este tiempo estudiando salmos de la palabra de Dios. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 37 libros y uno de ellos es el libro de los Salmos. Es decir, es el libro de las canciones que el pueblo de Israel cantaba. Nos quedaron las letras, pero no las melodías. Así que con el paso del tiempo se fueron recreando, como la que acabamos de cantar recién, el Salmo 23. Es decir, interesante que cuando se produjo la reforma en 1517, digamos, empezó, es la fecha que se puso como para mencionarla. Los primeros 100, 200 años, la Iglesia cantaba solo salmos. Hasta que llegó un momento que hubo un señor, Isaac Watts, que dice, pero no cantamos nada del Señor, nada de la obra de Cristo. Y empezaron entonces a cantarse canciones, salmos, pero que incluían las verdades del Nuevo Testamento. Así que el libro de los Salmos es central en la Biblia, y lo digo por dos razones. La primera, porque aprendí de chico que para encontrar el libro de los Salmos, uno ponía la Biblia, la abría en dos partes y en el medio estaba seguro el libro de los Salmos. La otra razón es porque está lleno de textos que debemos aprender de memoria. Por ejemplo, el Salmo 23, todo el mundo lo sabía de memoria, y tantos otros, el Salmo 1. Ahora, sí, es cierto también que hay muchos salmos que casi nunca se habla de ellos. Y creo que elegí uno que no es muy conocido en esta mañana. No sabemos bien en qué circunstancias David escribió este salmo. David es el autor de la mayoría de los salmos, pero no de todos. Era un joven poeta, cantor, parece que tocaba bien el arpa también, y componía canciones. En un momento dado, David vivió siendo perseguido por el rey. No era una situación agradable para vivir. El rey, la persona que tenía más poder, se la había agarrado con David, porque era un potencial competidor de su poder. Y lo empezó a perseguir. Más o menos, David está corriendo de un lado a otro unos 8 años. 8 años. Yo tuve el privilegio de estar en Israel algunas veces y ver el lugar donde se escondía David. Pleno desierto, montañas áridas. Es cierto que hay algunas islas de verdor y de ríos, pero una vida desesperante, en ese calor sofocante. Allí vivió David perseguido. Déjenme decirle que muchos o algunos de los salmos más hermosos los escribió en esa época. Suele ser así. Nosotros conocemos mucho al cantautor, más autor que cantor, se llama Pancho Martel. Cantamos algunas canciones de él. Y le preguntamos, ¿cómo se te ocurrió esta canción tan hermosa, Pancho? Y se le ocurrió porque estaba pasando un mal momento. Los malos momentos, que por supuesto no le deseamos a nadie, sin embargo, producen canciones hermosas. No habría muchos boleros ni muchos tangos si los personajes que lo compusieron no hubieran pasado por un mal momento, ¿no es cierto? Bueno, aquí estamos con David, perseguido mal.
Les cuento una simple anécdota. Un día fue a un santuario y el sacerdote le dio la espada de Goliat, no viene al caso la historia. El rey se enteró, fue y mató a 80 sacerdotes que estaban en ese lugar porque lo habían ayudado a David. ¿Se dan cuenta el odio, la violencia, la maldad de este rey? Bueno, David está siendo perseguido por este personaje. Y en un momento dado escribe el Salmo 11. Así que en este contexto, cuando lo leamos van a entender un poco más. Dice él, yo confío en el Señor. ¿Por qué entonces me sugieren que escape a las montañas como un ave? Ciertamente los malos preparan su arco y disponen las flechas sobre la cuerda para atacar desde las sombras a los justos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo. Tiene que aparecer acá ahora. ¿Vieron? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Él ve y examina a todos los seres humanos. El Señor pone a prueba al hombre honrado, pero repudia al injusto y al violento, acarrea calamidades sobre el malvado, le lanza fuego, azufre y un viento calcinante. El Señor es justo y ama la justicia. El hombre honrado contemplará su rostro. Este es el Salmo 11. Noten que David menciona en el versículo 2 a sus enemigos, que, como dice, preparan y disponen las flechas sobre la cuerda. Y es lo que estamos viviendo hoy como sociedad. Y estamos viviendo hoy como iglesia. El enemigo atacando los fundamentos de nuestra fe. ¿Y por qué lo digo? Porque luego dice David, si fueren conmovidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pero también, y esto se va a ver ahora en la próxima, este es el título del sermón, ¿no? Pero se va a ver qué es lo que Dios hace en el Salmo, si podés poner la próxima. Primero dice, el Señor está en su santo templo. Está más allá de todo. Tiene su trono en el cielo. El salmista dice, Dios está en el control del universo. El Señor pone a prueba al hombre honrado. Nos dice, y castiga al malvado. No está indiferente, no está dormido, no está distraído. Y por último nos dice que promete que vamos a estar en su presencia, que le vamos a ver cara a cara. Este es el Salmo 11. Quiero tomar esta gran pregunta del versículo 3 como base del mensaje. Si fueren conmovidos los fundamentos, ¿qué hace el hombre justo? Estamos viviendo en el inicio del
segundo cuarto de siglo. ¿Se dieron cuenta? Se nos pasó ya el primer cuarto de siglo del siglo XXI. Y los fundamentos sobre los cuales construimos nuestra vida están siendo conmovidos, están siendo atacados, cuestionados, menoscabados. Pero no solamente lo externo, sino esta confusión, esta licuación de las verdades ha socavado inclusive a las iglesias. Y hoy nos encontramos con muchas personas que forman parte de la comunidad, pero que no tienen en claro cuáles son los fundamentos. Así que yo, a riesgo de ser reiterativo, voy a hablar en esta mañana de fundamentos de nuestra fe que Satanás quiere socavar, confundir. Y son cosas simples de las que hablamos siempre, pero que quiero yo enfatizar. Porque en general no hablamos de los fundamentos. Cuando vemos un edificio, vemos la belleza de la construcción, pero a nadie se le ocurre decir, quiero ver las bases, el fundamento. Vaya que podemos hablar de fundamento, ¿no es cierto, Diego? Para hacer la escuela secundaria que está ahí, todavía no se cayó, 18 pilotes de como 30 metros de profundidad, porque todo ese terreno era una laguna, dicen, y entonces, lo vi a Hernán, ¿dónde está Hernán? Él es el que hizo los cálculos, allá está. Tanto, 30 metros, Hernán. Las bases, nadie las mira. Nadie dice, a ver, muéstrenme la base. Son el fundamento. Si no tenemos base, la casa se cae. Déjenme señalarle 4. El primero, quizá el más obvio de todo. Nuestra relación personal con el Señor. Lo primero que tengo que decir es que uno no es cristiano, no es parte de la familia de Dios porque asiste a la iglesia. Gracias por asistir. Siempre es bienvenido, pero no se es parte de la familia de Dios por asistir. Tampoco se es parte por ser de una familia cristiana. Y esto me lo dijeron a mí de muy chiquito, porque tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana. Mi papá era pastor y mi mamá nos enseñaba la Biblia desde que yo tengo uso de razón. Y en algún momento yo daba mensajes y recitaba textos bíblicos y cantaba canciones. Tal es así que el día que yo dije quiero recibir al Señor Jesucristo como Salvador, la maestra me miró y me dice, ¿qué estás diciendo? Correte. No me prestó atención porque se suponía que el hijo del pastor era cristiano. Y no es así. Dios no tiene nietos, dijo Palau, solo hijos. No importa cuánto vengas a la iglesia, ni siquiera que trabajes en la iglesia, que ofrendes a la iglesia, gracias, sos bienvenido. Lo importante es si vos tuviste un momento en tu vida, un día en tu vida, en que le dijiste, Señor, quiero que seas mi Rey, mi Redentor, mi Salvador. Pregúntatelo ahora. Porque puede ser que descubras que todavía no le entregaste tu vida al Señor. Todo el mundo supone que sos. Quiero enfatizar este punto. Estoy asustado de ver tanta gente cerca de la puerta del cielo, pero del lado de afuera. Estoy asustado de este ambiente que
que el enemigo ha producido de que está más o menos está todo bien. No, no está todo bien. Necesitas tomar la decisión. Si querés ser parte de la familia de Dios, si querés asegurar tu eternidad en el cielo, si querés escaparte del castigo de Dios para los malvados que no lo reciben y que es el infierno eterno, si querés, tenés que entregarle tu vida al Señor. Quizás sea el momento de hacerlo ahora. Si vos ya sos del Señor, dale gracias, gracias. Ahora me gustaría hacer pasar a algunos para que contaran cómo fue que conocieron al Señor. ¿Cuál es tu historia? ¿Estás seguro? ¿Sos del Señor? Vamos a inclinar nuestro rostro y orar. Un minuto. Si alguien en este momento dice, ay, yo creía que como venía con mi papá a la iglesia, yo ya era. No. Pero yo estoy trabajando en este ministerio, se supone que soy. No. Solamente uno es de la familia de Dios cuando en un acto consciente, racional, le dice, Señor, reconozco que soy un pecador, te pido perdón, te entrego mi vida. No importa la iglesia de la que vengas o de la que seas, no te van a preguntar cuando llegues al cielo de qué iglesia sos. Te van a preguntar, ¿cuándo fue que le entregaste tu vida al Señor? Padre, yo sé que en esta mañana aquí hay personas que todavía no te han reconocido como Señor y Salvador, pero que ahora se sienten invitadas, se sienten motivadas a tomar esta decisión. Te pido que tu espíritu les conmueva de tal manera que en este momento te estén diciendo, sí, Señor. Dígalo en su corazón, sí, Señor. Te recibo en mi vida como Salvador. Y te entrego todo lo que soy para que tú lo uses. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren lo que dice el texto de Filipenses 2:12. Pablo le escribe a unos creyentes muy amigos de él. Queridos amigos, dice, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Es decir, este es un mandamiento de Dios. Esforzarnos en demostrar los resultados de nuestra salvación. ¿Cuáles son los resultados de la salvación? Y uno recibe el Espíritu Santo y tiene amor, gozo, paz, por lo menos, para empezar. Pero el segundo resultado, otro resultado importante es que comienza a amar a Dios y la palabra de Dios. Este es el segundo fundamento que está siendo conmovido en la vida de los creyentes a partir del uso y el abuso de las redes sociales y de los medios de comunicación. Hay personas que se pasan horas mirando las historias, los reels se llama de Instagram.
horas. Y no dedican, y estoy hablando de creyentes ahora, un minuto a leer la palabra de Dios. Un minuto. Si ese fundamento tambalea, nuestra vida de fe está en riesgo. Sería bárbaro tener un aparato en donde poder preguntarle a todos y que saquen el celular y contesten y que se vea, se puede hacer eso, ¿no es cierto? Que se vea el resultado. ¿Cuántos capítulos leyeron esta semana de la Biblia? Ustedes que han sido tan fieles que aunque llovía y era carnaval y estaban cansados del corso de anoche, igual vinieron. ¿Cuántos capítulos leíste? Esta es una evidencia de que uno es parte de la familia de Dios, que lee la palabra de Dios. Mire, ahí hay razones. Fíjense lo que dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Este es el gran problema de los pastores, que vienen los miembros y dicen, ay, no sé qué hacer, ¿cómo puedo resolver este asunto? Y claro, uno no lo puede decir porque parece que como que lo está cargando al filigrés. Y lee la Biblia, hermano. Cuando uno lee la Biblia, empieza y descubre el camino que tiene que seguir. No lees la Biblia, entonces deambulás como ciego por el mundo. Y insisto en este ataque a este fundamento de esta sociedad que nos llena con una habilidad increíble, nos abruma, tiene la capacidad de distraernos, de entretenernos, de adormecernos con todo lo que nos ofrece. ¿Cuál es el antídoto? La palabra de Dios. Dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. No sé qué te pasa a vos, pero yo empiezo a leer la Biblia, empiezo a agarrar la cara ahí. Me pega acá. No le erra una. Porque tiene la capacidad de discernir hasta lo profundo. Cuando encontramos un creyente que se la cree es porque no está leyendo la Biblia, porque el creyente que lee la Biblia está constantemente humillado por la palabra de Dios que nos señala lo que está mal en nuestra vida. Pero hace algo más, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Es decir, me señala el mal, pero me ayuda a corregirlo y me capacita para que le sirva, para hacer el bien. Siempre lean el texto al revés. No leo la Biblia y entonces nadie me dice que me estoy equivocando, nadie me dice cómo puedo corregir, como resultado no estoy capacitado para hacer el bien. Segundo fundamento que está tambaleando en nuestra vida por esta sociedad que cuando yo era chico, hace muchos años,
apareció el televisor. Mi papá decía que el televisor era del mundo. ¿Saben cuándo tuvimos televisor en mi casa? El año que yo cumplí 20 años. Así era mi papá, no había televisor. ¿Quién se le ocurre criticar al televisor o a las redes sociales? Nada. Y tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no es cierto? Pero hay algo, y es que podemos señalar. Y lo señalo y lo digo en primera persona, como confesión. Nos saca muchas veces tiempo para leer la palabra de Dios. Pregúntate, ¿cuánto leí esta semana? ¿Cuánto medité? Pues tampoco es cuestión de decir, leí 45 capítulos. No. La hermana que hoy presidió la Cena del Señor leyó esta historia de la mujer que va a entregarle. A ver, ¿qué quiso decir? Bueno, nos explicó, pero hay mucho más para sacarle de la historia, leyéndola, los evangelios, leyéndola. Y una de las enseñanzas más claras de la Biblia es este tercer fundamento de nuestra fe, y es la comunidad. Esto sí que ha sido conmovido. No, porque les hablé de que la sociedad nos saca tiempo para leer la palabra de Dios y después nos distrae como para que dejemos de valorar el congregarnos. Y una de las evidencias de que soy parte de la familia de Dios es que quiero estar con mis hermanos. Yo nací en una familia, éramos 6 hermanos. No digo que quería estar con todos mis hermanos porque sería mentirles. Nos peleábamos. Eran otras épocas. Pero los hermanos, es el día de hoy, seguimos siendo hermanos, nos queremos, nos necesitamos. Es evidente que el diablo te está afectando mucho tu vida cuando vos decís, hoy, y no, llovió mucho. Y ayer me acosté tarde. Y haces de asistir a la iglesia un opcional. Cuando me siento medio débil, vengo. Cuando me siento bien, vengo. Ahora, ¿cuál es la razón por la que venimos a la iglesia? Es estar en comunión con los hermanos. Miren lo que dice Hebreos. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer buenas obras. Es decir, una de las tareas que yo tengo es ayudar a mis hermanos a que tengan más amor y que hagan buenas obras. Te veo ahí, Daniel, mesándote la barba. Por agarrar a uno que lo tengo delante acá, ¿no? Dice, ¿qué vine a hacer hoy? Y lo tengo que agarrar, che, Daniel, ¿estás haciendo bien el trabajo que Dios puso en tu mano? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? El problema es que nos hemos ido volviendo iglesias donde asistir a presenciar un show.
Si yo pudiera, haría desaparecer esta plataforma. Y pondría las sillas una alrededor de la mesa del Señor y todos mirándonos cara a cara. Porque ese es el modelo bíblico, no este. Se llegó a esto porque, claro, las iglesias crecieron y es imposible que alguien hable si no hay un lugar de donde sale el micrófono, el sonido y todo lo demás lo escuchen. Pero si vamos a la palabra de Dios, no había equipo de sonido en esa época, quiero aclararlo. Se juntaban para estar unos con otros, ayudarse a amar y animar al otro a hacer buenas obras. Hoy viniste y tenés que hacer eso, por eso viniste. Ahora, si lo que haces es irte corriendo, qué desastre, River, Willy, te perdiste el partido después. Diego, ¿querés que hablemos de eso? No. Y hablamos de cualquier cosa. No está mal tener relación y charlar y contarnos historias y hablar de las vacaciones. Pero el propósito que estamos acá es para animarnos a tener más amor. Yo no sé cómo se hace eso. Es decir, tiene que amar más. ¿Qué sé yo? No sé cómo se hace. Viene y me dice, tiene usted que amar más, pastor. Y sí, no sé, ¿cómo se hace? No sé. Creo que lo que quiere decir, expresa más el amor. Che, me diste un saludo de lejos, dame un abrazo, hermano. Venimos a eso. Y si alguien se va acá sin recibir esa exhortación, lo hemos estafado. Porque le hemos dicho, vení, porque en la iglesia vamos a estar en comunión. ¿Para qué? Para exhortarnos los unos a otros a amarnos más, a expresar más nuestro amor y a animarnos a hacer buenas obras. La que sea, la de pagarle el micro del campamento, la de darle de comer a la gente en la vianda. Miles de buenas obras que podemos hacer. Que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia como algunos tienen por costumbre. Usted dice, pastor, no me lo diga a mí si yo vine hoy. Claro, se lo digo que decía lo que no vinieron. Al contrario, dice. Al contrario. ¿Al contrario de qué? De dejar de asistir. Al contrario de dejar de asistir, ¿qué es? Asistir. Animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún, cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Está hablando de esa verdad que no hace mucho prediqué sobre el pronto regreso del Señor Jesús. Y si pensamos que regresa, todo dice, ¿cuánto más? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Animar a seguir confiando en el Señor. Vamos, no dudes, vamos a orar juntos. Voy a orar por vos. Confía en el Señor. Y finalmente, nuestra más alta prioridad, el fundamento, diría, central de nuestra iglesia, de cualquier iglesia, y por supuesto de la nuestra, compartir el mensaje de salvación. ¿Se preguntaron por qué Dios nos deja aquí en la tierra? ¿Se preguntaron cuál es el propósito que tiene un seguidor, un miembro de la familia de Dios? ¿Cuál es el propósito que tiene? Y la respuesta es la palabra que el Señor Jesús le dijo cuando se estaba separando de sus discípulos, los estaba dejando, se iba al cielo, se iba al cielo.
y les dice, el propósito que les dejo es este. Vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. En otras palabras, nos dejó aquí el gran mensaje. Tengo que hablarle a otros del Señor. Algunos en el barrio, otros en la ciudad, otros en el país y otros hasta lo último de la tierra. Pero la prioridad uno es compartir el mensaje a otros. Me asusta cuando recibo elogios, los pastores también recibirán, cuando dicen, qué buena escuela. Bueno, gracias. Qué lindo que queda el edificio. Gracias. Qué buena la cafetería. Gracias. No estamos para hacer esas cosas. Tenemos un gran, central, prioritario propósito y es el de ganar almas para Cristo, de invitar a otros a que conozcan al Señor. Ese es el propósito. ¿Qué puedo hacer, pastor? Gana a otros, invita a otros, trae a otros. Ese es el central, ¿sí? Ese es el fundamento que está siendo conmovido de tal manera que hay creyentes que ni tienen la menor idea, ni la menor intención, ni se les mueve un pelo, pensando en que la cosa por la que estamos aquí, el mandato por el que estamos aquí, hablarle a otros del Señor, extender el mensaje. ¿A cuántos le hablaste esta semana? ¿O a cuántos invitaste esta semana? ¿O con cuántos, usando las redes sociales que tienen su parte buena, les dijiste del Señor, les diste un texto, los invitaste a reflexionar? ¿Cuántos? Ese es el propósito. Ese es el ¿para qué estamos acá? Si alguien viene a la iglesia y no recibe el mensaje, lo hemos estafado, le hemos hecho perder el tiempo. Si alguien participa de alguna de nuestras creativas actividades deportivas, sociales, culturales, y no recibe el mensaje del Evangelio, lo hemos estafado. Nos hemos quedado con la verdad. Y tenemos que decir, como dijeron los leprosos, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Tenemos que revisar todo lo que estamos haciendo. Tenemos que revisar la agenda. Tenemos que revisar los proyectos, las actividades. A todo le tenemos que poner cómo vamos a usar esto que estamos haciendo para compartir el amor de Dios, el mensaje de Dios a aquellos a los que tenemos la posibilidad de acceder. Cuatro cosas, cuatro bases que están siendo conmovidas. ¿Qué ha de hacer el justo? Las afirma. Las solidifica. Les echa más cemento. Después le preguntan a Hernán, que está allí al fondo, qué se hace para afirmar una base, un fundamento que está siendo conmovido. Primero de todo, estate seguro de que sos un hijo de Dios. Dos, una de las evidencias de que sos un hijo de Dios es que
tenés ganas de leer la palabra de Dios y conocer más a aquel que dio la vida por vos. 3, no podés aguantar 7 días para venir a la reunión. ¿Por qué? Porque tenés ganas de encontrarte con tus hermanos para animarnos al amor y a las buenas obras. Por último, no dejás pasar un día sin hablarle a otro del Señor. ¿Cuántos días he dejado pasar yo y no lo he hecho? Pero ese es el propósito, esa es la razón. Y termino con el texto que vamos a cantar ahora. Ustedes son, dice Pedro, un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. ¿Sabía todo eso? Salís ahora y ¿usted qué es? Soy sacerdote al servicio del Rey. Él los eligió y ahora viene el ¿para qué? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Amén. Señor, estos fundamentos, esta sociedad que nos rodea los está conmoviendo. Pero confesamos que muchas veces nosotros le hemos dado espacio al enemigo para que conmueva estos fundamentos. Así que te pedimos perdón, Señor, perdón. Sacúdenos con tu espíritu, Señor, para que volvamos a amar tu palabra, servir a los hermanos y proclamar tu mensaje, que esa es la razón por la que estamos aquí. Bendice a cada hermano, Señor. Aplica tu palabra de acuerdo a su necesidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Somos pueblo Adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz.
A ver, decí tiempo de vivir. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y de reír. Es tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Y una vez más, hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo. Amén. Bueno, ahora es el momento de la aplicación práctica del sermón. Si vos en esta mañana hiciste la oración de recibir al Señor Jesús como tu Salvador, vení Daniel, vení. ¿Cómo se llama? Silvio, perdóname. Silvio y Daniel. Los agarro los dos. Tienen dos testimonios increíbles. Este le robaba a la madre o se escapaba. No, acá abajo. Y Silvio anduvo metido en más de un problema. Pero un día le entregaron su vida al Señor. No están acá porque son buenitos, están acá porque recibieron al Señor. Así que si alguna persona en esta mañana hizo la oración, recibió al Señor, venga a decírselo a ellos. ¿Puede ser? Si vos tenés a alguien al lado que pensás que necesita recibir al Señor, tráelo. ¿Saben lo que dice el texto? Fuérzalos a entrar. Tráelo así. ¿Usted quiere ir? Tráelo. Forzalo a venir a hablar. Ellos le van a ayudar a recibir al Señor como su Salvador. ¿Está bien? 2. Gracias. Demos un aplauso.